Muchas gracias a todos y a todas que se están conectando hoy para escucharnos a mi compañera María Alquezada y a mí, Sara Mediavilla, hablar sobre la campaña de descolonizar la historia de América. Como he dicho, estoy aquí con mi compañera María Alquezada, que es investigadora y activista de Survival International y en concreto de la campaña Mayflower Skill, para el mundo anglosajón, y que también nos ha ayudado a desarrollar la campaña de descolonizar la historia, la campaña hermana en el mundo hispanohablante, descolonizar la historia de América, que es de lo que principalmente vamos a estar hablando hoy. Bueno, muchas gracias, Marial, por estar aquí también hoy con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar introduciendo qué es la campaña de descolonizar la historia de América. Decir también que dejaremos tiempo al final de nuestra charla para preguntas que tengáis o dudas que os puedan surgir sobre lo que vamos a hablar o sobre la misma campaña o en general sobre el trabajo de Survival International. Así que bueno, sin más dilación vamos a entrar en tema. Queríamos empezar introduciendo qué es la campaña de descolonizar la historia de América con una cita. Esta cita es de Davi Kopenawa, que es un chamán Yanomami conocido como el Dalai Lama de la selva en Brasil. Y dice: los blancos gritan hoy, hemos descubierto la tierra de Brasil, pero nuestros antepasados conocen esta tierra desde siempre. Nosotros descubrimos esta tierra. Tenemos libros y por eso somos importantes, dicen los blancos. Pero eso son mentiras. Esta tierra ha existido siempre y Omame, el creador, nos creó junto a ella. Nuestros antepasados la conocen desde siempre. Los blancos no la descubrieron. Bueno, queríamos empezar con esta cita porque creemos que realmente recoge muy bien lo que es la esencia y el discurso de estas voces indígenas a las que pretendemos dar, para las que pretendemos servir de plataforma con esta campaña. Decir que bueno, es una doble campaña en realidad: descolonizar la historia. Mayflower Skill nació en realidad como Mayflower Skill en Estados Unidos. Ahora mi compañera María les va a contar un poquito más de esto, pero básicamente es una colaboración entre indígenas americanos y Survival International para dar visibilidad a la historia del genocidio de los pueblos indígenas a nivel internacional, mostrar cómo se sigue repitiendo en América y otros continentes, e incluso celebrando, y cómo puede y debe erradicarse. Como muchos sabréis, hace más de 500 años, el 12 de octubre de 1492, la expedición dirigida por Cristóbal Colón llegó a una isla del Caribe llamada Bohío por sus habitantes indígenas, y que los conquistadores españoles rebautizaron como La Española, que son las actuales Haití y República Dominicana. Bueno, fue el primer contacto duradero entre europeos y los habitantes del continente americano. Unos años antes, varios cientos de años antes, habían estado los vikingos en Canadá, en la isla de Terranova, pero bueno, este es el primer contacto efectivo y duradero entre europeos y americanos. La llegada de Colón al continente americano supone en realidad el comienzo de una historia de exterminio por enfermedades importadas contra las que los indígenas no tenían inmunidad, pero también por la violencia, esclavitud, saqueo, robo de tierras y recursos que llega hasta nuestros días. Como dato, decir que se estima que solo hacia 1.656 millones de indígenas habían muerto a causa de la llegada de los españoles al continente americano. Esto supone alrededor de un 90% de la población que había de alguna manera tenido contacto directo o indirecto con los conquistadores. Entonces, bueno, con la campaña queremos resaltar esta historia de genocidio, cómo se refleja este genocidio y esta conquista, este proceso de colonización en nuestros días, cómo sigue afectando a los pueblos indígenas hoy en día, y queremos de esa manera revisar, bueno, la historia. Queremos revisar, hacer un análisis crítico de estas figuras conquistadoras, de otros exploradores, conquistadores, invasores. Destacar también que, por ejemplo, este verano, en agosto, es el 500 aniversario de la conquista de Tenochtitlán. Y bueno, también organizaremos una serie de actividades en torno a este evento, del que pretendemos tener una aproximación un poco de reflexión, no de celebración, por supuesto, sino de revisar un poco este hecho, este periodo de la historia.
Y bueno, ya voy a dar la palabra a mi compañera Marian, que os va a hablar un poco más de cómo surgió la campaña en realidad de descolonizar la historia Mayflower Skill en inglés. Y bueno, ya Marian los cuenta un poquito más. Gracias, Marian. Gracias, Sara. Sí, entonces, gracias. Voy a hablar sobre, sí, exactamente eso, cómo surgió la campaña Mayflower Skill en el contexto de hoy, de lo que hoy llamamos los Estados Unidos. Y voy a empezar con una cita de la presidenta Cheryl Andrews Maltais, Aquinnah Wampanoag. Dice, es prácticamente un milagro que sigamos aquí. Somos descendientes de un pueblo que sobrevivió a un intento de genocidio, la pérdida de las vidas de nuestros antepasados, el olvido de nuestra espiritualidad, nuestra cultura, nuestras tierras y recursos naturales. Todo por una percepción distorsionada de superioridad occidental y autoproclamado derecho divino a dominar a otra gente. Somos dolorosamente conscientes de que no debe permitirse que la historia se repita. Y empiezo con esta cita porque la tierra Wampanoag es donde llegó el barco Mayflower o Flor de Mayo por primera vez. Y fue con las perspectivas y la participación de gente Wampanoag que lanzamos la campaña en julio del año pasado. Ha sido una colaboración entre gente indígena de los Estados Unidos y Survival International para amplificar la historia del genocidio de los nativos norteamericanos a nivel internacional, revelar cómo se repite ahora en otros continentes y mostrar cómo puede y debe pararse. Lanzamos esta campaña porque hace 400 años, en 1720, el barco Mayflower transportó a unos 100 refugiados puritanos a América del Norte, llegando a la tierra de los Wampanoag. Los colonos, escapando de la persecución y la discriminación en Inglaterra, encontraron la ayuda de los indígenas para sobrevivir en esta nueva tierra para ellos hostil. La bienvenida dada a los colonos no fue recíproca. Tras la llegada de Mayflower vinieron años de invasión, guerra y enfermedad que mataron a decenas de millones de la población indígena. Este genocidio y discriminación aún recorren el continente y lo vemos en el continuo robo de las tierras y recursos de los pueblos indígenas, en el estado de peligro de las lenguas indígenas, la epidemia de asesinatos y violencia contra las mujeres indígenas, el índice extremadamente alto de enfermedad, brutalidad policial, encarcelamientos, suicidios y la baja esperanza de la vida de los indígenas de América del Norte comparado con el de los descendientes de los inmigrantes. Estas tragedias son criminales y surgen del racismo perpetrado por la sociedad colonial. Y la historia enseñada en las escuelas, tanto en los Estados Unidos como en otros países, es desde la perspectiva de los colonizadores. En la mayoría del país no enseñamos las perspectivas y voces indígenas, históricas ni contemporáneas. Entonces ahora, con Descoloniza la Historia, la hermana campaña de Mayflower Skill, estamos expandiendo por toda América y Europa porque compartimos una historia del colonialismo y genocidio de los pueblos indígenas. Y muchos hemos aprendido solo un lado de la historia y hoy día seguimos borrando voces indígenas. Como una sociedad, si no reconocemos y aprendemos de nuestra historia, la historia se va a repetir. Y bueno, entonces quería hablar un poquito sobre las metas de la campaña. La meta principal es descolonizar o indigenizar la historia, utilizando la plataforma internacional de Survival para amplificar voces y perspectivas indígenas sobre el impacto del colonialismo del pasado y presente. Queremos educar y aumentar el conocimiento de la historia y las realidades indígenas. Queremos frenar la repetición de la historia, que reconozca a la gente que hay implicaciones contemporáneas del colonialismo y el genocidio. En lo que hoy llamamos los Estados Unidos, muchos desconocen que la tierra ha sido robada de los pueblos indígenas. Y las vidas y las tierras siguen siendo amenazadas por el capitalismo y extractivismo, en la forma de oleoductos, por ejemplo. Los pueblos indígenas siguen luchando por sus derechos, por realizar su autodeterminación contra el racismo y la pérdida de sus lenguas originarias. Mientras todo eso, la sociedad no sabe de las raíces genocidas de los Estados Unidos, ni el impacto negativo que tiene para la gente indígena. Y seguimos conmemorando, como mencionó Sara,
el colonialismo y el genocidio en nuestras estatuas, nuestros monumentos, nuestros días festivos, mascotas deportivas, entre otras cosas. Por eso hay mucha gente, organizaciones indígenas en los Estados Unidos y en todas las Américas trabajando contra todo eso, y es importante destacar, compartir y apoyar su trabajo, sus voces, su resiliencia, resistencia y lucha. A través de las Américas, el sistema colonial, capitalista y racista se manifiesta de diferentes maneras y presenta luchas diferentes para los pueblos indígenas. Tenemos que tomar la decisión consciente para buscar, escuchar y apoyar las voces indígenas hacia la descolonización. Y Sara ahora nos va a hablar de cómo se manifiestan otras tierras y cómo lo estamos combatiendo a través de nuestras otras campañas de survival. Gracias, Marial. Pues bueno, como bien decía Marial, este genocidio y una de las principales cosas que queremos resaltar con esta campaña es que este genocidio continúa hoy en día, ¿no? Tiene una continuidad histórica y no ha terminado. Y lo vemos especialmente para muchos pueblos indígenas de Sudamérica, pero más en concreto para los pueblos indígenas no contactados, que se encuentran principalmente en el área del Amazonas, pero también en el Gran Chaco paraguayo. Estos pueblos indígenas no contactados se ven amenazados por misioneros, rancheros, por la minería ilegal. Se siguen invadiendo y robando sus territorios y con estas acciones además se les amenaza con el contacto, que puede ser fatal para estos pueblos. Lo hemos visto, como ya nos hemos referido en el pasado, y esto sigue siendo una amenaza real y presente. Por eso desde Survival queremos llamar la atención y a la acción para apoyar a los pueblos indígenas no contactados con nuestras campañas Déjenlos vivir y bueno, una campaña más en concreto que es Paremos el genocidio en Brasil para proteger a estos pueblos indígenas no contactados. Paremos el genocidio en Brasil específicamente bajo la amenaza del gobierno del presidente Bolsonaro, que desde que comenzó su investidura ha amenazado directamente a los pueblos indígenas y con sus políticas bueno, se ve una amenaza de retroceso en sus derechos, en los derechos indígenas y de protección territorial. No solo los pueblos indígenas no contactados se ven amenazados por este pensamiento colonial y este sistema colonial que sigue vigente hoy en día. Una nueva forma de colonización es la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad. Esta es también una de nuestras campañas más importantes en Survival International. Se llama Descolonicemos la conservación y con ello pretendemos dar a conocer el hecho de que muchos pueblos indígenas son desplazados y expulsados de manera forzada y en muchas ocasiones de manera violenta de sus tierras con el único objetivo de proteger la naturaleza. Esto lo hemos visto en muchos casos en África, en Asia y en algunos casos un poco más diferentes en América Latina también. Esto es otra vez un ejemplo de cómo el sistema colonial y este pensamiento colonial, el pensar que nosotros sabemos mejor, que nosotros podemos controlar las tierras que no nos pertenecen en realidad y que en realidad que está en nuestras manos, ¿no? Proteger la naturaleza, cuando en realidad son los pueblos indígenas quienes son los mejores protectores de la naturaleza, le han dado forma y la han cuidado y protegido durante miles de años. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta de que el objetivo es proteger a los pueblos indígenas, proteger sus territorios para proteger la naturaleza, no hay uno sin la otra. Entonces, bueno, eso son unas pinceladas para que conozcáis nuestras campañas principales con la campaña de Descolonizar la Historia, como en realidad pretendemos dar como una base a todas estas campañas con las que trabajamos en Survival International, que en realidad es llamar la atención sobre un racismo y un sistema colonial que está enraizado en nuestra sociedad hoy en día. Aquí vamos a compartir ahora los enlaces de nuestras campañas, así pueden echarles un vistazo y si quieren también tomar acción y enviar un email, por ejemplo en la campaña de Paremos el Genocidio del Brasil estamos pidiendo que gente envíe emails al gobierno brasileño para que se protejan de manera efectiva las tierras de los pueblos indígenas en Brasil.
Entonces, bueno, como retomando un poco con lo que queremos hacer con la campaña de Descolonizar la Historia, es llamar la atención sobre todos estos problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas hoy en día, en el presente, y que son problemas que son una herencia directa de este sistema colonial que se lleva extendiendo durante siglos y que empezó en 1492. Como decía mi compañera Marial antes, también queremos llamar la atención, por ejemplo, sobre el tema de que tengamos estatuas de estos conquistadores, de estas figuras invasoras y genocidas en nuestras plazas europeas, pero también de muchos países de América Latina. Por ejemplo, el tema de los museos y del expolio que se hizo durante años de bienes de pueblos indígenas y de culturas precolombinas que están ahora mismo en las vitrinas de nuestros museos y que fueron robadas. Simplemente queremos llamar la atención sobre este tema y pedir que se revise y llamar a una revisión crítica e histórica y de análisis crítico sobre este tipo de demostraciones coloniales que seguimos teniendo hoy en día. Queremos informar y aportar otros puntos de vista y también motivar a la gente a que tome acción para apoyar a los pueblos indígenas y que participe en nuestras campañas. Por supuesto, siempre muy importante, dando voz a los pueblos indígenas, que es en realidad nuestra labor principal en Survival International. En definitiva, creemos que esta campaña es una oportunidad para crear un diálogo entre Europa y los pueblos indígenas, para que se escuchen sus voces, la historia desde sus perspectivas, la historia de resistencia, de resiliencia y también las luchas que siguen enfrentando hoy en día, como habíamos dicho, para entender mejor cómo podemos apoyarles en sus luchas y en los problemas a los que se enfrentan hoy en día. Entonces, bueno, como ya habíamos dicho que Descolonizar la Historia en realidad es la campaña hija de Mayflower's Kill, que ya lleva un año funcionando en Survival International en inglés. Marian nos va a contar un poquito más cómo ha respondido Mayflower's Kill a las conmemoraciones del colonialismo el año pasado. Y bueno, Marian, muchas gracias. Si nos puedes contar un poquito más. Gracias, Sara. Sí. Sí, es importante mencionar que lanzamos esta campaña respondiendo a las celebraciones internacionales grandísimas de los 400 años del viaje y llegada del barco Mayflower del año pasado. Estas celebraciones, viniendo del Reino Unido, faltaban voces y perspectivas indígenas. Y como ha dicho Sara, queríamos conectar gente, perspectivas, voces indígenas con la gente celebrando todo eso al otro lado del Atlántico. Así que empezamos a destacar y compartir las perspectivas de gente indígena, hablando de por qué no se debe celebrar el colonialismo o el genocidio, a través de cuestionarios y convocatorias para gente indígena de lo que hoy llamamos los Estados Unidos, compartieran sus testimonios sobre el impacto de Mayflower o el colonialismo en general para difundir internacionalmente a través de nuestras redes sociales. En la forma de gráficos, grabaciones y citas, hemos compartido más de 100 testimonios de gente indígena y más de 30 comunidades indígenas. Invitamos también a activistas, artistas y líderes indígenas a discusiones lives de Facebook o Instagram para hablar de sus historias, sus perspectivas y el trabajo con nuestros socios y seguidores en las redes sociales. Destacamos la importancia de cuestionar la historia y el impacto de sus conmemoraciones como días festivos, por ejemplo, el Día de Columbus y el Día de los Pueblos pueblos indígenas, o el Día de Acción de Gracias y el Día de Luto. Colaboramos y organizamos una acción virtual en noviembre, el mes dedicado a la herencia de los nativos americanos en los Estados Unidos. Y cada día compartimos una voz diferente sobre el genocidio indígena. Este año esperamos hacerlo de nuevo y también organizar acciones en persona. Y una parte clave de todo esto es que miles de seguidores y socios de ambos lados del Atlántico han compartido y siguen compartiendo las voces indígenas que publicamos. También lanzamos un mapa en nuestra página web en inglés y recién en español y pronto creo en portugués, que funciona como una herramienta interactiva, viva y educativa para exponer estos testimonios de gente indígena. Y creo que ahora Sara nos va a mostrarlo y esperamos que también puedan visitarlo. Sí, muchas gracias, Mariel.
Pues sí, como decíamos, la campaña de descolonizar la historia en el mundo hispanohablante en realidad acaba de surgir, ¿no? Acabamos de lanzar la página web y es por eso que estamos haciendo este live, bueno, pues para introducir un poquito la campaña, y sí que tenemos varios planes de cómo queremos aplicar la campaña y cómo queremos dar voz a todas estas perspectivas indígenas únicas que no han sido escuchadas tradicionalmente. Como había dicho antes, en agosto será la conquista de Tenochtitlán, perdón, será el aniversario de la conquista de Tenochtitlán. Entonces, bueno, en torno a esa fecha sí que queremos organizar una serie de actividades para revisar ese periodo de la historia y para ver cómo podemos hablar sobre ello de manera que no sea humillante para los pueblos indígenas hoy en día, como pasa con otras celebraciones como era el Mayflowers el año pasado, o por ejemplo como es el Día de la Hispanidad todos los años, el 12 de octubre, que se celebra principalmente en España, pero también en muchos países de América Latina y que hay que revisar urgentemente. Es un día, no es de celebración, es un día de descolonización en realidad, que deberíamos estar, bueno, pues eso, revisando y no hay más que ver todos los movimientos que surgen todos los años alrededor del 12 de octubre bueno, alrededor de la campaña Nada que celebrar, porque es así, no hay absolutamente nada que celebrar. Como habíamos dicho antes también, bueno, los museos, por ejemplo el Museo de América en Madrid, habría que a lo mejor establecer un diálogo con ellos y ver cómo entienden ellos que tengan las vitrinas llenas de figuras que en realidad han sido robadas y expoliadas durante cientos de años desde América. Y cuestionando la existencia, como habíamos dicho antes, de estatuas. Queremos organizar actividades alrededor de todos estos hechos y de todas estas expresiones de colonización hoy en día. También tenemos la idea de exigir a lo mejor perdón o una revisión al gobierno español para que escuche las voces indígenas y que reconozca el pasado de la conquista. El perdón, por ejemplo, de López Obrador a los mayas recientemente o su petición al gobierno español de que también pidan perdón por las masacres y por las violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo durante la conquista. Creemos que es el primer paso, el reconocimiento para solucionar todos esos problemas de los que hablábamos antes a los que se enfrentan los pueblos indígenas hoy en día, descolonizando desde el principio, reconociendo. Por ejemplo, también los zapatistas que se están dirigiendo ahora mismo en barco hacia Europa exigiendo perdón y reconciliación al gobierno español de manera completamente pacífica, no como se hizo a la inversa desde Europa. Queremos también establecer un diálogo con todos estos indígenas que intentan dar a conocer su perspectiva y que sean escuchados por primera vez, ¿no?, en la historia. Y también considerando la educación, creemos también que este problema de que la sociedad se haga de alguna manera colonizada y tenga todas estas expresiones simbólicas de racismo, en realidad surge desde las aulas. Es un problema en el que deberíamos atajar desde muy temprano con la educación de los niños, cambiando, por ejemplo, revisando los libros de historia, los libros de texto del colegio en los que se ignora por completo la historia de los pueblos indígenas que fueron conquistados y en la que la historia se cuenta únicamente desde la perspectiva colonizadora, desde la perspectiva europea. Entonces, bueno, creemos que también Survival International tiene mucho trabajo ahí por hacer, pero desde luego, bueno, lo haremos lo mejor posible. Y bueno, enlazando con esto, como decía mi compañera Marial, ¿cómo podemos involucrar a la gente? ¿Cómo pueden apoyar a la campaña? Como habíamos dicho, lo principal que queremos conseguir con esta campaña es amplificar las voces indígenas, la lucha de los pueblos indígenas, las luchas que tienen hoy en día. Entonces, bueno, voy a compartir el mapa. No sé si han tenido tiempo de explorar la página de la campaña, pero hemos insertado un mapa. Esta es la página de la campaña. Si no han tenido tiempo de explorarla, de leer la información, les invito a que lo hagan. Es bueno, muy informativa, pero también muy reveladora. Hemos incluido muchísimas citas de indígenas, y como habíamos dicho, contándonos su perspectiva de cómo ven la historia, de cómo ven esta historia colonial y cómo la siguen experimentando hoy en día. Hemos incluido aquí un poquito más abajo un mapa, como pueden ver, con citas.
Entonces invitamos que la gente indígena se anime a enviarnos citas respondiendo a la pregunta de qué significa para ellos la colonización. Aquí un poquito más abajo del mapa tenemos el formulario en el que pueden introducir su nombre, el email es opcional, al pueblo indígena al que se pertenece y contestar a la pregunta qué significa para ti la llegada de Colón a América. Luego simplemente pulsar el botón enviar y la cita aparecerá aquí en este mapa que como ven, bueno, pues ya ha sido... como ya lleva tiempo funcionando en la campaña Mayflower Skill, que ya lleva funcionando durante un año, pues tenemos más citas aquí, pero nuestro objetivo es llenar el mapa de citas y de testimonios indígenas sobre qué significa para ellos la colonización. Esta es uno de los principales objetivos de la campaña, como habíamos dicho, dar voz a todos estos pueblos indígenas. Así que les animo a que compartan sus voces y sus perspectivas. También, por supuesto, si quieren animarse a enviarnos una grabación, un testimonio visual, una grabación, un vídeo que podamos difundir, tenemos una plataforma que se llama Voz Indígena, en la que, bueno, damos, como dice la plataforma, damos voz a los indígenas, a los pueblos indígenas. Y bueno, pues es lo mismo. Si quieren enviarnos un vídeo suyo contándonos qué significa la colonización para vosotros, pues nosotros lo difundiremos en nuestras redes sociales, en la página web y en nuestras plataformas, básicamente. Y bueno, y María nos va a contar un poquito más también cómo la gente no indígena puede colaborar con la campaña. Gracias, Sara. Pues sí, esta campaña depende mucho de la participación de gente no indígena. Puede ser difícil porque nos requiere desaprender, reaprender, nos requiere mirar hacia adentro, reflexionar y tomar acción para que no seamos cómplices de genocidio, sino cómplices de los pueblos indígenas. Y con eso a la gente no indígena le pedimos compartir las voces y perspectivas indígenas, las publicaciones, videos de voz indígena, los testimonios, el mapa, por ejemplo, en las redes sociales. También pueden iniciar conversaciones con sus familias o sus amigos. Pueden asistir a manifestaciones apoyando a la gente indígena. Pueden participar claro, como apoyar las otras campañas que tenemos. Si son maestros, pueden incluir perspectivas indígenas de la historia y sus voces contemporáneas en el aula. Estamos desarrollando toolkits que pronto vamos a publicar en inglés y tenemos la intención de hacerlo en español también. Y hay materiales para el activismo online, también materiales para educadores, lecciones, currículo para estudiantes de primaria y secundaria. También hay una lista de sugerencias de libros de historia de autores indígenas para jóvenes y adultos. Y eso. Y para terminar, queríamos compartir algunas citas, creo. Sí, voy a volver a compartir el mapa. A ver si funciona. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Vale, estupendo. Bueno, pues como habíamos dicho, aquí tenemos el mapa y bueno, quería terminar para concluir, leer una de las citas que ya nos han llegado desde que lanzamos la campaña hace un par de semanas, de una persona del pueblo indígena Mocoví. Vamos a leerla un poquito por encima porque creemos que es bastante reveladora. Contestando a la pregunta otra vez de qué es la colonización, qué significa la colonización, ¿no? Para los pueblos indígenas. Un espejo es la repetición de las historias de invasión, usurpación y muerte de millones de indígenas en todo el mundo. Es la misma historia que sucedió aquí, en nuestros territorios ancestrales de la selva chaqueña, en el centro norte de Argentina, cuando en 1526 el conquistador español establece la colonia española del Fuerte de Santi Espíritus. Es el primer asentamiento español en el Río de la Plata, en la desembocadura de los ríos Coronda y Cacaraña al río Paraná, en la actual localidad de Puerto Gaboto, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Y comenzó el exterminio y genocidio de los pueblos indígenas Corondá, Timbuses, Chaná, Chaná-Timbú, Quiloazas, Guaraní, Mocoví, Avipón y Charrúa, entre otros, de la actual provincia de Santa Fe, y la ocupación de los territorios tradicionales de estas naciones indígenas.
Estos hechos, sucedidos en América del Sur en 1526, impulsados por la corona española, son similares a lo ocurridos con el Mayflower en América del Norte, de parte de la corona inglesa en 1620, y que significó el exterminio de miles de hermanos indígenas en la actual Nueva Inglaterra. Entonces, bueno, Marial también nos va a leer otra cita para concluir. Para concluir, voy a leer una cita que resume muy bien la esencia de lo que transmite la campaña. Viene de Richard Archambault, Standing Rock Sioux y Muskogee Creek. Nos dice: escuche a la gente indígena, conozca ambos lados de la historia celebrada, haga el trabajo pesado de la abolición para ayudar a sanar nuestras naciones. Con eso concluimos. Bueno, terminamos vamos a ver algunas preguntas del chat, creo. Sí. Bueno, preguntas como preguntas. No hemos recibido ninguna, sí que hemos recibido varios comentarios. Lore Sofi nos dice: así es, el genocidio continúa, la colonización, la imposición de cultura, además del despojo y robo de sus territorios. Tenemos una deuda histórica con los herederos ancestrales y pueblos supervivientes en toda América. Pues sí, así es, Lore, efectivamente. Y esto es precisamente lo que queremos accionar sobre cómo se sigue repitiendo la historia, repitiendo y que no ha concluido en realidad, que seguimos viendo estas historias de invasión que se siguen sucediendo desde hace siglos realmente. Entonces, bueno, efectivamente que tenemos una deuda histórica y es ahí como acciones que pretendemos accionar seguramente el año que viene sobre, bueno, lo que habíamos dicho de exigir el perdón de, por ejemplo, el Estado español a los países latinoamericanos por esta historia de conquista y, bueno, y revisar en general todas estas expresiones coloniales que seguimos viendo hoy en día. Más comentarios. Bueno, Airún dice totalmente de acuerdo. Janomar, muy buena iniciativa, muchas gracias. Airún nos pregunta dónde se pueden ver estos testimonios. Bueno, como habíamos compartido antes en la pantalla, en ese mapa, en la página, he compartido aquí el enlace en los comentarios de Descolonizar la Historia de la página, lo he puesto con la chincheta arriba del chat para que puedan entrar en la página, y ahí si bajan abajo de la página verán el mapa y un poquito más abajo tienen el formulario para entregar sus testimonios. Entonces, bueno, en el mapa, como han visto, pueden pinchar en cada circulito y se les desplegará el comentario, el testimonio de esa persona, de cada pueblo indígena que lo haya entregado. Y en inglés, por ejemplo, hemos publicado muchos testimonios en la forma de, bueno, en las formas de gráficos y videos, entre otras cosas, en el Facebook, en todas las redes sociales, y creo que vamos a hacer lo mismo poco a poco en español también. Exacto. Y aquí Marvin Cruz nos pregunta cómo descolonizar el pensamiento y la historia oficial. Pues es una muy buena pregunta, Marvin, efectivamente, sí, y es precisamente lo que estamos intentando explorar con esta campaña, ¿no? Cómo podemos establecer ese diálogo con las instituciones para descolonizar la historia. Desde luego creemos que, bueno, nosotras lo estamos contando aquí, pero creemos que lo más importante a los indígenas, a los pueblos indígenas, que como habíamos dicho, siguen luchando hoy en día, tienen una gran historia de resistencia y de resiliencia, como habíamos dicho, y creemos que es muy importante que sean ellos los que nos cuenten su perspectiva. Por primera vez en la historia han sido silenciados durante tantísimos años que creemos que es el momento, ¿no? Ya es hora de que bueno, pues eso, de que se les oiga. Entonces creemos que, y ahí es donde Survival International creemos que hace un buen enlace, ¿no? Para darles esa plataforma para conectar con las instituciones de los gobiernos y de los países. No estamos hablando solo de España, sino también de Latinoamérica, por supuesto. Y cómo descolonizar la historia oficial, pues también, por ejemplo, pensamos que una buena manera es, como habíamos dicho, desde la educación y desde las aulas y revisando los libros de texto.
No sé si Marial quieres añadir algo a esta pregunta. No, todo bien. Nomás para añadir que cada uno se puede buscar. Primero, esta campaña funciona o ha funcionado muy bien en las redes sociales. Así que por las redes sociales cada uno se puede compartir las publicaciones, las voces indígenas para empezar. Y también se puede buscar en tu propia vida, ¿no? Voces indígenas, perspectivas indígenas para el trabajo, para el día cotidiano, como en los libros que lees, etc. Así que sí, primero diría mejor empezar con su propia vida y de ahí podemos a lo largo de la campaña vamos a hacer acciones para eso, lo que mencionó Sara, para a lo menos para empezar con la educación, ¿no? En el aula, para promocionar más la inclusión de voces indígenas en lo que estamos enseñando. Eso es, así es, Marial. Y nos pregunta aquí Yanomar Tribe, nos dice, me comenta un amigo argentino que allí en su país hablar de indígena está muy mal visto y les sensibilizaron para cambiar a pueblos originarios. En Europa esta terminología de pueblo indígena parece adecuado. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, Yanomar, desde luego. En Survival International es el movimiento global por los pueblos indígenas. Nosotros defendemos los derechos de los pueblos indígenas y sus luchas en todo el mundo, desde África, Asia, pasando por Oceanía y América, por supuesto. Entonces, bueno, los términos, como todo, evolucionan como evoluciona la sociedad y como evoluciona la historia. Entonces, bueno, pues siempre hay luchas de nomenclatura, por supuesto. No es que sea una lucha, pero bueno, sí que es algo que tenemos en cuenta. De momento pensamos que pueblo indígena engloba mejor a todos los pueblos indígenas de todo el mundo, por lo menos en habla española. Podemos considerar a lo mejor en un futuro hablar de pueblos originarios para América Latina, pero bueno, está muy bien que nos lo hagan saber y desde luego lo tendremos en cuenta para considerar en nuestra terminología. Que de hecho tenemos, si encuentro el enlace, si no lo pongo luego en los comentarios, tenemos en la página web una sección sobre nuestra terminología y cuando utilizamos pueblo indígena, cuando utilizamos tribu, etc. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Okay. No sé, Marial, si querías añadir algo a eso o algo para concluir. No, creo, si ya has compartido los enlaces, creo que la gente puede ir a visitar las páginas, a visitar el mapa y bueno, esperamos también esperamos que participen en la campaña a lo largo del verano, los meses que vienen. Y si tienen ideas, favor de escribirnos. Si tienen preguntas, favor de escribirnos. Y bueno, todo eso. Gracias por escuchar la conversación y esperamos también que la siguiente conversación sea que sea con gente de los pueblos indígenas, ¿no? Para que ellos puedan contarles sus perspectivas por sí mismas. Gracias, Marial. Perdón, creo que nos han entrado 2 preguntas de última hora. Vamos a ver si nos da tiempo a responderlas rápido. ¿Cuál es la interpretación que le dan ustedes al acto del derribo de monumentos colonialistas por parte de la sociedad y sobre todo de parte de pueblos originarios, ¿no? Ahora lo hemos visto especialmente con los conflictos en Colombia. Marial, no sé si quieres a lo mejor responder tú esta pregunta. Creo que ya mencionaste eso, ¿no? Sí. Desde el principio, si quieres elaborar, pero... Creemos, sí, que efectivamente, bueno, los espacios públicos son de la gente, son para que los viva la gente y son para que sean
un reflejo de nuestra sociedad hoy en día. Desde luego, en muchos sitios de Sudamérica, de América en general, estas estatuas no reflejan el sentir de la gente que vive y que hace vida en estas plazas. Entonces es algo que, bueno, que hay que tener en cuenta. Habría que a lo mejor revisar de qué manera podemos revisar estas estatuas. Hay muchas maneras, bueno, hay muchas teorías y muchas perspectivas. Se les puede poner siempre una cartela en la que se explique qué personaje fue ese, que todas las violaciones de derechos humanos, masacres o invasiones que lideró esa persona, para que quede constancia. Se pueden quitar, por supuesto, se pueden llevar, si se considera que es un patrimonio cultural importante, se pueden llevar a los museos y recontextualizarlas. Pero desde luego que son figuras que, como hemos dicho, hay que revisar y hay que mirarlas desde una perspectiva crítica, porque desde luego no reflejan el sentir de la sociedad hoy en día y además son símbolos humillantes para los pueblos indígenas hoy en día. Esperamos haber respondido esa pregunta. Hilde dice, creo no basta con pedir perdón por el ayer. Actualmente las multinacionales extractivas energéticas están devastando personas y territorios. Pues sí, efectivamente, Hilde, pedir perdón no es suficiente, no cambia las cosas, pero sí que creemos que es un buen punto de partida para empezar a todo este proceso de descolonización del pensamiento y de la historia en general. Sí que creemos que sería un buen punto, pues eso, de un primer paso para empezar estos diálogos entre pueblos indígenas y Europa. Bueno, pues me parece... Loresofi dice, así es, los términos también evolucionan, pueblos originarios ancestrales está siendo utilizado, así como se viene desvirtuando hablar de razas humanas y el racismo. Pues sí, efectivamente, todos estos términos evolucionan constantemente y bueno, Survivor International siempre tiene en consideración el sentir de los pueblos indígenas, que es con los términos que se sienten más cómodos y con los que se identifican más, que es lo primordial. Entonces, bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todo el mundo que se ha conectado, a todas las preguntas, a todo el interés mostrado por esta campaña que acabamos de lanzar en el mundo hispanohablante. Esperamos que como hemos dicho, bueno, como indígenas nos entreguen sus testimonios si quieren en el mapa, si nos quieren mandar vídeos también, fenomenal. Les daremos difusión y bueno, y nada, que estén muy atentos a nuestras redes sociales, a Twitter, Facebook e Instagram, que ahí estaremos compartiendo muchas cosas, muchas actividades que vamos a estar haciendo este año con esta campaña y bueno, y muchas gracias Marial también por estar aquí y contarnos más sobre la campaña y cómo surgió en realidad la campaña. Gracias a ti, Sara. Y bueno, y si tienen cualquier duda nos pueden escribir por redes sociales o si no nos pueden mandar también un correo a info@survival.es y estaremos encantados de contestar a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Vale, Y buen día. entonces, gracias a todos.